Año 73 a.C. La República de Roma está en su apogeo, pero su gloria tiene un cimiento oscuro y podrido: la esclavitud. 1 de cada 3 habitantes de Italia es propiedad de otro ser humano. En la ciudad de Capua, bajo el sol abrasador del sur, se encuentra el Ludus de Lentulio Battiato, una escuela de gladiadores donde los hombres son criados como ganado para ser sacrificados en el espectáculo de la muerte. Entre ellos se encuentra un hombre de Tracia llamado Espartaco. No es un esclavo común, es un antiguo soldado, un hombre que conoce la disciplina de la guerra y que ha probado el sabor amargo de la traición romana. Para Battiato, Espartaco es una inversión. Para Espartaco, el Ludus es una jaula de fieras donde el único destino es morir para entretener a una multitud que lo desprecia. La vida en el Ludus es un ciclo interminable de dolor, entrenamientos desde el amanecer, con espadas de madera pesadas, comida rancia y el látigo del dottore marcando cada error. Los gladiadores no son amigos, son competidores obligados a odiarse, pues saben que tarde o temprano tendrán que hundir el acero en el pecho del hombre con el que comparten la celda. Pero Espartaco posee algo que los demás han perdido: una voluntad inquebrantable y una visión. Empieza a susurrar en los rincones oscuros, a compartir su rabia con los galos como Crixo y los germanos como Enomao. ¿Por qué morir por un placer cuando podemos morir luchando por nuestra libertad? Les pregunta. El Ludus es una olla a presión a punto de estallar. El detonante no fue un gran discurso, sino la desesperación. En un caluroso día de verano, el plan de fuga se pone en marcha, armados apenas con cuchillos de cocina, asadores y cualquier trozo de metal que pudieran saquear de la despensa. 70 gladiadores se lanzan contra los guardias. No hay elegancia en la lucha. Es la furia de hombres que prefieren ser descuartizados en la calle que seguir siendo esclavos. Atraviesan las puertas del Ludus dejando un rastro de sangre y cuerpos con túnicas romanas. Al salir a las calles de Capua, el pánico se apodera de la ciudad. Los ciudadanos ven con horror cómo sus juguetes se han convertido en carniceros. Los rebeldes no huyen hacia el horizonte, se dirigen hacia el monte Vesubio, la montaña que domina la bahía. Allí, en las laderas fértiles del volcán, Espartaco planta su bandera. No es una fuga, es la declaración de guerra de los olvidados. Roma, ocupada con guerras en España y Oriente, se ríe de la noticia. Unos gladiadores fugitivos enviados a un par de milicias, dicen en el Senado. No saben que acaban de despertar a un genio militar que convertirá su arrogancia en su mayor debilidad. Roma finalmente ha reaccionado, pero con desprecio. El Senado envía al prétor Cayo Claudio Glabro con una milicia de 3.000 hombres. Para Glabro, esto no es una guerra, es una cacería de animales. No tiene intención de perder hombres en un asalto frontal por las escarpadas laderas del monte Vesubio. En lugar de eso, bloquea el único sendero que sube a la cima y se asienta al pie de la montaña. Su plan es cruel y sencillo: sitiar a los rebeldes hasta que el hambre y la sed los obliguen a matarse entre ellos o bajar suplicando clemencia para ser crucificados. Glabro se relaja en su tienda, convencido de que tiene a Espartaco acorralado contra un abismo de paredes verticales imposibles de descender. Pero Espartaco no ve una pared, ve una oportunidad. Mientras los romanos duermen abajo, confiados de su superioridad y en la geografía, los rebeldes trabajan en absoluto silencio en la cima. No tienen cuerdas, pero tienen la naturaleza. Espartaco ordena a sus hombres recolectar las largas y resistentes sarmientos de las vides silvestres que crecen en abundancia en el volcán. Durante horas, los esclavos trenzan estas ramas, creando larguísimas y toscas escalas de cuerda de madera. Es una locura, un solo nudo mal hecho y caerán cientos de metros hacia las rocas. Pero para un hombre que ha conocido el látigo,
La gravedad no es nada. Uno a uno, los gladiadores comienzan el descenso por la cara ciega de la montaña, donde las rocas son casi perpendiculares. Espartaco baja primero, demostrando que el camino es posible. Imagina la escena: 70 hombres bajando en la oscuridad total, suspendidos por vides, mientras el campamento romano brilla con fogatas de confianza a pocos metros de distancia. Cuando el último hombre toca el suelo, no huyen hacia el bosque, se reorganizan. Espartaco sabe que la sorpresa es su única arma. Al amanecer, el campamento de Glabro es un caos de gritos y sangre. Los rebeldes no atacaron desde el sendero esperado, sino desde la retaguardia, desde el lugar donde Glabro creía que solo había aire y piedra. Los romanos, medio desnudos y desarmados, son masacrados en sus propias tiendas. El prétor Glabro huye despavorido, dejando atrás sus armas, sus suministros y su honor. Esta victoria cambia todo. Espartaco ya no tiene solo cuchillos de cocina, ahora tiene gladios romanos, escudos de legionario, y la noticia de su hazaña corre como la pólvora por todas las plantaciones de Italia. Los esclavos de toda la región escuchan el mensaje: los dioses no protegen a Roma, la protege el miedo, y el miedo ha cambiado de bando. Miles comienzan a abandonar a sus amos para unirse al ejército de las sombras. La noticia de la humillación de Glabro se extiende por toda Italia como un incendio forestal en verano. Ya no son solo gladiadores, son pastores, esclavos domésticos, campesinos arruinados y mujeres que buscan venganza. Lo que comenzó como un grupo de 70 hombres en la cocina de un ludus se ha convertido en una marea humana de 70.000 almas. Espartaco, demostrando un genio organizativo asombroso, divide a su gente en unidades, establece forjas improvisadas para fundir las cadenas y convertirlas en espadas, y entrena a hombres que nunca habían sostenido un arma en las tácticas de la legión. Italia está ardiendo, las villas de los nobles son saqueadas y los antiguos amos ahora suplican por sus vidas a quienes solían azotar. Roma finalmente comprende que no se enfrenta a una banda de ladrones, sino a una revolución. El Senado, en un estado de pánico que no se veía desde los tiempos de Aníbal, envía sus pesos pesados. Los 2 cónsules de Roma, Helio Publícola y Cornelio Lentulo Clodiano, con 4 legiones completas, es el poder máximo de la república. Sin embargo, el ejército de esclavos tiene una debilidad interna: la división. Crixo el Galo quiere sangre y saqueo, separándose con 30.000 hombres para asolar el sur. Espartaco, más visionario, sabe que no pueden vencer a Roma en una guerra de desgaste a largo plazo, y su plan es cruzar los Alpes y devolver a cada hombre a su hogar en Galia o Tracia. La tragedia golpea primero a Crixo, quien es interceptado y aniquilado por los romanos, pero cuando los cónsules creen que la victoria es suya y se dirigen a por Espartaco, se encuentran con una muralla de hierro en el Valle del Po. En la batalla de Mutina, Espartaco realiza lo imposible, utilizando el terreno y la furia de hombres que saben que el único destino tras la derrota es la cruz. Destroza 2 ejércitos consulares consecutivamente. Los estandartes de las águilas romanas caen al barro, pisoteados por sandalias de esclavos. Espartaco obliga a los prisioneros romanos a luchar entre ellos como gladiadores, en un irónico y sangriento homenaje a sus compañeros caídos. El camino a los Alpes está abierto, la libertad está a un paso, pero entonces ocurre lo inexplicable. El ejército rebelde, embriagado por la victoria y el botín, se niega a cruzar las montañas. Quieren más, quieren Roma. Espartaco, con el corazón lleno de presentimiento, da media vuelta y dirige su horda hacia el sur. En la ciudad eterna, las puertas se cierran y los ciudadanos miran al horizonte con terror, esperando ver el humo de las antorchas de Espartaco en cualquier momento. El Senado recurre al último hombre capaz de salvarlos, pero a un precio terrible: Marco Licino Craso, el hombre más rico de Roma. Marco Licino Craso no era un general común,
Era el hombre más rico de Roma y un psicópata logístico. Sabía que para vencer a Espartaco no bastaba con el valor, necesitaba disciplina absoluta. Para purgar el miedo de sus legiones, Craso revivió la decimación. Obligó a sus soldados a matar a golpes a 1 de cada 10 de sus propios compañeros, como castigo de su cobardía previa. Con un ejército que ahora temía más a su general que al enemigo, Craso acorraló a los rebeldes en el dedo de Italia, en Calabria. Construyó un muro y un foso a 60 kilómetros de mar a mar, encerrando a Espartaco en una trampa de tierra y hambre. El gladiador atrapado intentó negociar con piratas cilicios para cruzar a Cilicia, pero fue traicionado. El mar, que debía ser su escape, se convirtió en su muro. En una noche de tormenta y nieve, los rebeldes lograron romper una sección del muro de Craso, llenando el foso con los cuerpos de sus propios caballos y hombres para cruzar. Pero la libertad ya no era una opción. Pompeyo el Grande regresaba de España y Lúculo de Oriente. Roma estaba cerrando sus mandíbulas sobre ellos. Espartaco sabía que el final estaba cerca. En el valle del río Sele ocurrió la batalla final. Antes de empezar, Espartaco mató a su propio caballo frente a sus hombres. Si ganamos, tendré muchos caballos mejores. Si perdemos, no necesitaré ninguno, dijo. Fue un suicidio colectivo de hombres libres. La batalla fue una carnicería de ferocidad nunca antes vista. Espartaco, como un demonio de la guerra, intentó abrirse paso a través de las filas de legionarios para llegar directamente a Craso. Mató a 2 centuriones y a decenas de soldados antes de ser rodeado. Fue herido en el muslo por una lanza, pero se mantuvo de rodillas defendiéndose con un escudo hasta que fue despedazado por el acero romano. Su cuerpo nunca fue encontrado, quedó fundido con el barro y la sangre de los miles que murieron con él. Pero la venganza de Craso no terminó en el campo de batalla. Para enviar un mensaje que resonara por 1000 años, tomó a 6000 supervivientes y los crucificó a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta las puertas de Roma. Durante meses, el camino más importante del imperio estuvo flanqueado por un bosque de carne humana y agonía. Sin embargo, Roma cometió un error al intentar borrar la rebelión. La convirtieron en una leyenda. Espartaco murió, pero el miedo que sembró en el corazón de los opresores nunca se desvaneció. El nombre del esclavo que se atrevió a decir no se convirtió en el grito de libertad de todas las eras futuras. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto es Crónicas Bélicas. Nos vemos en la próxima batalla.